Y a veces pasa que hasta la misma familia se ríe de su propio drama. Si tú logras hacer que la familia se ría de sus propios problemas, ya vas un paso adelante porque ya tienen una metaposición. Ya la familia ya los ve un poco más desde afuera o desde cierta distancia, y a veces es el primer paso para la solución de un problema, que cuando estás totalmente embebido en él. Bueno, el primer libro de este libro de Minuchin se titula Espontaneidad. Es un poco paradójico el título, porque la espontaneidad no se puede aprender. O sea, en el momento en que un supervisor o un maestro o un instructor le dice al alumno que sea espontáneo, lo mete en una paradoja, en una contradicción, porque no puedes ser espontáneo cuando te han pedido que lo seas. Se rompe la espontaneidad, ¿no? En realidad creo que conscientemente ningún maestro de terapia familiar le pide al alumno que sea espontáneo, porque sabe que lo mete en una paradoja. Pero sí se espera que en el entrenamiento o con la experiencia, el que hace terapia familiar adquiera esa espontaneidad. Y Minuchin pone el ejemplo de los samuráis que aprenden las técnicas y después de manera muy natural les sale, ¿no? Para poder ejercitarse en su disciplina. Bueno, les voy a leer una parte de aquí del libro porque creo que no está en las diapositivas. Bueno, sí dice, creo que sí es esta. Solo alguien que ha dominado la técnica y ha conseguido olvidarla después puede llegar a ser un terapeuta competente. Que eso ya lo habíamos comentado un poquito la vez pasada. Hay que aprender los aspectos teóricos de la terapia familiar y después tratar de olvidarlos. O un poco olvidarlos de manera consciente y empezarlos a aplicar de manera inconsciente. Es como cuando uno aprende a andar en bicicleta, ¿no? Al principio a lo mejor tienes que dominar algunos aspectos técnicos para controlar el volante o mantener el equilibrio, pero después pues ya ni siquiera lo piensas, simplemente lo haces y es algo que no se te olvida. Y dice Minuchin, puede trabajar confiado sabiendo que no necesita acertar siempre, puede permitirse los sondeos sabiendo que en el peor de los casos sus respuestas producirán información útil. Parte también de la espontaneidad se refleja en el hecho de que trabajemos confiados frente a las familias. Y esto se logra pues exponiéndose al estímulo, ¿no? De entrada, a lo mejor nos podemos sentir abrumados ante una familia, partiendo del supuesto de que si a veces estar frente a un paciente es un reto o es una gran demanda o una gran exigencia para poderlo entender y ofrecerle alguna ayuda, pues entonces creemos que si tienes ahí a todos los miembros de la familia, pues que va a ser todavía más complicado, más difícil, o que vas a perder el control o la dirección que tú llevas en el consultorio. Pero eso no es así, porque en realidad, de acuerdo a la terapia familiar, la familia es un paciente. Por eso es que Whitaker, en una diapositiva que habíamos visto, no me acuerdo si la clase pasada o la antepasada, él decía que consideraba que las familias él consideraba que los individuos eran fragmentos de familias, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros cuando estamos viendo un paciente en la consulta de manera individual, no estamos viendo a un individuo, estamos viendo un fragmento de familia. Y cuando vemos a la familia completa, ya estamos viendo a la entidad total, a un organismo completo. En realidad, la familia es tu paciente, y si tú conoces las reglas que la familia lleva, o como diría Nora Selvini, el juego familiar, es muy fácil intervenir, no es tan complicado porque obviamente se comportan como un sistema con sus propias reglas, y es lo mismo que un individuo. Bueno, yo cito mucho a Whitaker porque me gustan mucho sus reflexiones. Dice, el mundo creativo del cerebro derecho puede sumarse de ese modo a los componentes racionales profesionales de toda buena psicoterapia. Él le apostaba mucho a lo que él llamaba la psicoterapia con el hemisferio derecho. Esa parte a lo mejor irracional, esa parte no tan bien medida ni tan bien planeada, pero que de repente quieres hacer en una sesión y a lo mejor no estás muy seguro de por qué lo haces, ¿no? Para eso se requiere ser espontáneo, estar confiado y sobre todo no tener temor a equivocarte, no tener temor de que si haces algo vas a echar a perder el proceso. Eso generalmente no pasa. Claro que puede haber intervenciones más acertadas que otras, eso sí sucede,
pero en el peor de los casos, pues vas a obtener información, ¿no? A lo mejor una intervención no va a ser útil para la familia, no vas a generar un cambio, pero lo que tú generes con eso te va a dar información. En realidad, en una sola sesión hacemos muchas intervenciones y no todas nos dan un resultado o no todas van a incidir en las pautas de la familia, pero lo que sí hacen todas es que te regresan información que puede ser útil para que tú puedas seguir interviniendo. Whitaker decía que si tú en medio de una sesión de terapia familiar te venía una idea, una imagen o una ocurrencia, él era de la idea de que lo sacaras, casi como si tú fueras el paciente de un psicoanalista y estuvieras en asociación libre, aunque tú seas el terapeuta, porque él decía que no tenías derecho tú a quedarte con esa imagen o con esa idea si se generó estando inmerso en la familia que está en terapia. Él decía que estos pensamientos o estos contenidos mentales eran propiedad de la familia y que aunque tú no supieras para qué podrían ser útiles, era importante soltarlo. Y ya les había dicho yo que finalmente la terapia familiar pues es introducir información en un sistema abierto que se autorregula. Que en pocas palabras pues es hablar con la familia y compartirles la visión que uno tiene de sus propios problemas. Y bueno, aquí Minuchin menciona a Whitaker, ese es en otro libro muy interesante que se llama El arte de la terapia familiar. Dice, uno de los legados del trabajo de Whitaker es su capacidad para disfrutar lo absurdo, pero también lo tenemos que aprender a hacer, disfrutar lo absurdo de la gente y su aceptación de la humanidad. Yo creo que los personajes de Shakespeare son tan universales y eternos debido a que todos ellos están locos. Tiene que haber ese gusto o ese interés por la locura y por lo absurdo para que podamos acercarnos a la psicopatología. Si no hay este disfrute, va a ser muy difícil que podamos ser unos buenos terapeutas. Y dice Minuchin, cuando has empeñado combate y luchas con el enemigo y adviertes que no puedes progresar, te compenetras con el enemigo y te haces uno con él. A menudo puedes conseguir una victoria decisiva si tienes la ventaja de saber cómo compenetrarte. Que eso lo vamos a ver más a fondo cuando analicemos uno de los capítulos que siguen, que se llama coparticipación. En realidad, en la terapia familiar tú puedes tener tres posiciones. Una posición que es como de espectador, es como si tú estuvieras en la butaca de un teatro y solamente estás mirando el drama familiar. Y a lo mejor sí lo facilitas, ¿no? Lo interesante con las familias, o lo que vamos a ver en los videos, es que en pocos minutos la familia está danzando en tu presencia. Y eso se llama escenificación. Tu consultorio o la sala de terapia se vuelve un escenario y tú un facilitador para que la familia traiga el drama familiar, que ellos se sientan confiados. Para eso tú tienes que sentirte confiados con ellos y ellos reproduzcan sus pautas frente a ti. No tendría ningún caso que ellos se comportaran de una manera que no es la natural en ellos, ¿no? Ellos tienen que ser como son en su casa frente a ti. Y tú facilitas ese escenario, pero puedes estar desde tu butaca sin hacer más. Esa es una posición hasta cierto punto distante. Otra es no estar en la butaca ni subirte al escenario, pero sí ser el director de la obra, ¿no? Decir qué quieres que pase o qué quieres que hagan en tu presencia. Ya no nada más están danzando de manera espontánea, sino que ahora tú eres el director de la obra y les estás diciendo a los actores que hagan, que ahorita lo vamos a ver en el video, algunas intervenciones en esta posición intermedia, ya es un poco más cercana. Y hay otra que es prácticamente subirte al escenario y también ser un actor del drama familiar. Y aquí sí se vale, contrario a otras escuelas de psicoterapia, que tú sí te alíes con un miembro de la familia para desafiar al otro. Aquí no mantienes una neutralidad o una imparcialidad. Sí la puedes mantener en algunos momentos, pero Minuchin es de la idea de que tienes que entrar al drama y sí se vale que te pongas del lado de uno y te pongas en contra del otro, ¿no? Sobre todo si quieres darle poder a un miembro dentro de la familia que sientes que ha tenido poco, y al darle tu poder, gracias a que te alías con él, tú fomentas la presencia de nuevas interacciones o rompes viejas pautas. Entonces sí se vale que te subas al escenario, que te pongas del lado de uno y que te pongas en contra de otro o de otros. Eso también está descrito en otro capítulo que se llama desequilibramiento. Como pueden darse cuenta, la terapia familiar es una terapia de movimiento, que
que yo les decía en una de las clases pasadas que podría considerarse incluso una de las artes escénicas, no nada más por la complejidad técnica, sino por lo que se hace en el escenario terapéutico. Y bueno, esto de la compenetración es a veces entender al paciente desde su propio escenario. Y fíjense, me gusta mucho esta frase porque Minuchin él no es de la idea de que tu postura como médico es esta que nos han enseñado, de que la calidad y la calidez. ¿Qué eso qué quiere decir? Y creo yo que todos los médicos hemos estado expuestos como a ese pensamiento, y no nada más hemos estado expuestos, sino que se nos ha presionado a adquirirlo, ¿no? Buscando una completa satisfacción del usuario. En la terapia familiar no es así. La terapia familiar puede ser un proceso doloroso y complejo para la familia, ¿no? Y tú lo tienes que ir administrando. No es ir a un spa, no es ir a relajarse, la familia no va nada más a desahogarse y contar sus problemas. Puede ser un proceso difícil. Y así como Minuchin invita a los interesados en esta escuela de psicoterapia a disfrutar lo absurdo, a interesarse en la locura, él también busca que aprendas a disfrutar esta tensión que hay en una consulta o en una sesión. Que de entrada, cuando tú estás reencuadrando, porque también hay un capítulo claro sobre el encuadramiento y lo vamos a ver en su momento, tú les estás ofreciendo a la familia, como dice la palabra, un cuadro distinto de sus propios problemas. Obviamente en ese reencuadramiento la familia está recibiendo información nueva o están pasando cosas en la consulta que la familia no se esperaba, sobre todo si son pacientes o familias que han estado con varios profesionales y que ya más o menos se la saben qué les decimos, cómo actuamos, ahora sí que ya se saben ya el disco, ¿no? Y de repente cuando ven que tú haces cosas distintas o que de repente rompes como los esquemas tradicionales, eso es información nueva y están muy receptivos, ¿no? Pero eso genera tensión porque no están recibiendo lo que ellos querían. Si tú vas a un restaurante y pides una limonada y te traen una naranjada, va a haber algo de tensión en eso. Te puedes quedar con la naranjada o exigir que te traigan la limonada que pediste, pero va a haber elementos de tensión. Entonces, en todo proceso familiar, y en mi caso en cualquier consulta de psiquiatría infantil, hay un elemento de tensión que siempre está presente. Y hay que aprender a disfrutar esa tensión, que es interesante porque incluso esa tensión se puede volver hasta adictiva, ¿no? A mí me preocupa cuando no la siento, no tanto porque la necesite, sino porque si no la siento pienso que voy mal, pienso que entonces le estoy dando a la familia o al paciente lo que ellos quieren que yo les dé, pero como me los están pidiendo en términos de sus propias pautas, entonces me van a llevar a un callejón sin salida y yo no voy a poder encaminarlos hacia la solución del problema. Y dice Minuchin, me siento cómodo presionando a la gente y dejándome presionar por ella, ¿no? Que bueno, prácticamente todos han rotado conmigo y yo creo que a lo mejor sí recordarán algunos momentos en donde yo a lo mejor presioné mucho a una familia o a un paciente, o también ellos me presionaban un poco a mí, que creo que a veces lo he platicado con algunos de ustedes, hay como una lucha de poder para controlar el contexto terapéutico o controlar esa relación médico-paciente, ¿no? Que ustedes seguramente lo viven en la consulta de urgencias. El paciente viene con una expectativa, a lo mejor quiere una receta de Ribotril o quiere obtener algo, o que le internen a un familiar, y a lo mejor a los 4 o 5 minutos se dan cuenta que no van a obtener eso, y a lo mejor han llegado muy blanditos, muy seditas, y ya se empieza a incrementar la tensión, ¿no? Cuando el paciente se da cuenta que no recibe lo que él pensaba recibir, pues entonces empieza un poco a molestar, y hay que saber moderar eso, ¿no? Con la experiencia uno aprende a llevar al paciente hasta un punto de tensión que a lo mejor sí supera un umbral para que pueda haber cosas nuevas, pero sin que se desate la violencia o la agresividad, ¿no? Yo he aprendido a llevarlos a ese umbral y afortunadamente, yo creo que es por suerte, nunca un paciente me ha golpeado desde que yo estoy en el medio de la psiquiatría, ni pacientes ni papás de pacientes. Y les he dicho cosas fuertes y yo sé que no han estado cómodos y yo sé que les he caído mal o que han salido del consultorio odiándome o han dado portazos o se han quejado mucho de mí, pero he sabido administrar esa información y nunca he resultado golpeado por un paciente. Ahora, eso no te puede pasar porque también si un paciente
está psicótico y tú te atraviesas en ese momento en el camino, pues claro que te puede pasar, ¿no? Pero con la experiencia uno aprende un poco a administrar esta tensión para que no se desate la agresividad en ellos y sí los lleves a ver nuevas cosas. Porque cuando tú llevas a la familia a un punto de tensión al que no están acostumbrados, por generar intensidad, que hay un capítulo que habla de intensidad y eso también lo vamos a ver en su momento, cuando se cruza ese umbral, la familia de repente empieza a ver cosas diferentes ya solamente porque tú intensificaste. Que bueno, eso lo vamos a ver en su momento y también va a haber algunos videos. Ese es también del libro del arte de la terapia familiar que me gusta mucho. Y Minuchin criticaba o les hacía las observaciones a algunos alumnos que eran como muy dulces. De hecho, en este libro a una alumna le dice, es que tus sesiones de terapia familiar, no sé, son como pasteles. Dice, yo quiero ver drama, ¿no? Incluso él empieza a decirles que las familias no son como tú crees, las familias pueden ser asesinas. De hecho, al final de este libro, que es el libro que estamos analizando aquí, hay una frase que me gusta mucho de Minuchin, que está en el capítulo que se llama, el último capítulo, se me fue el nombre, iba a decir recursos, ¿nadie lo trae? Se llama Los lados fuertes, sí, se llama Los lados fuertes. Hay una frase muy interesante que dice Minuchin, la familia es lo mejor y lo peor que tenemos los seres humanos. Obviamente es un gran recurso, yo le apuesto a las familias. Una vez uno de ustedes me comentó un caso de un niño que se iba a hospitalizar, pues le apostamos a que la familia fuera el recurso, nos salme y nos fue bien, ¿no? O sea, hay que saber ver eso, pero también saber que las familias, como dice Minuchin, pueden ser asesinas. Hay un autor que se llama Boris Cyrulnik, que es uno de los que ha hablado sobre la resiliencia, que dice que hay familias tan disfuncionales que las familias pueden ser un campo de exterminio para sus miembros. Bueno, pero entonces Minuchin dice, a ver, tienes que ver a la familia como es, ¿no? Creas que todo es muy dulce y todo es muy bonito. Que esto a veces se da mucho entre paidos psiquiatras que les interesa mucho el mundo infantil y que a veces no les gusta mucho exponerse a este tipo de dramas. Y él le dejaba de tarea a sus alumnos que vieran una familia y no tanto que trataran de generar algún cambio o aplicar una técnica, sino que la tarea era tratarlos mal. Un poco para irse rompiendo la pauta que tenemos, sobre todo los médicos, de la calidad, de la calidez, de que el médico siempre es muy amable, nunca parece hostil, es muy complaciente, trata de que el paciente se sienta totalmente cómodo. Ese estilo no sirve en la terapia familiar. Si uno quiere adoptar siempre ese estilo, le va a ir muy mal en la terapia familiar porque no es el más acorde para intervenciones en familias conflictivas. Dice, intenta impulsar algún conflicto, que eso también lo menciona en el capítulo de intensidad, es decir, tomar el conflicto y todavía hacerlo más grande, caricaturizarlo, poner prácticamente el dedo en la llaga, hacer que la familia empeore, incluso que empeore allí en el consultorio para poderlo ver en vivo y a todo color. Yo les sugeriría que empezaran a hacer un poco esto, ¿no? A lo mejor no tanto tratarlos mal, ahora si lo hacen y se quejan y les pido una explicación, díganle que lo vimos en clase y yo después de tarea, ¿no? Ya me echan la culpa a mí. Como un ejercicio que es parte del curso de terapia familiar, ¿no? Si se quejan, oye, ¿qué tal pasa si se quejó de ti? ¿Qué pasó? No es que el otro Mauricio dijo en clase que los tratamos mal, pero es parte de la clase, ¿no? Yo sé que a lo mejor esta queja pues está mal, pero pues en la clase de los Mauricio pues voy a tener una buena nota, ¿no? Y estoy sacrificando la parte administrativa. Un poco para irse descondicionando de este estilo que tenemos los médicos que no nos sirve para la terapia familiar. La ventaja que tiene la terapia familiar es que como más que una escuela de psicoterapia es una epistemología, o sea, es una visión del conocimiento y que te permite estar consciente de por qué conoces lo que conoces. Eso te permite llevarlo a muchos planos, de manera que en la consulta a lo mejor no es una terapia familiar como Dios manda, podríamos decirlo así, pero sí es una consulta de psiquiatría infantil con intervenciones y una visión sistémica, que eso ya te funciona como una buena herramienta para poder intervenir y tener resultados favorables, ¿no? Es decir, el conocimiento de la terapia familiar tú lo puedes llevar a muchos planos. Por eso yo les decía en la primera clase que lo más correcto no es decir terapia familiar, el adjetivo de familiar es irrelevante, es psicoterapia sistémica, porque estas técnicas o estos conocimientos
o más bien dicho, esta epistemología te permite intervenir en terapia individual y en terapia de pareja. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Psicoterapia Sistémica Individual de Luigi Boscolo, y él muestra cómo todo lo que se aprendió a hacer investigación con familias y que se aplicaba en familias se podía utilizar en una sesión de terapia individual y obteniendo buenos resultados. Obviamente resultados muchísimo más rápidos que los que te da el psicoanálisis, y a mi parecer también más efectivos que los que te da la terapia cognitivo-conductual. Bueno, fíjense, eso lo dice Whitaker. Si usted cree que se puede cambiar a su familia sin que duela, para empezar no tendría que haber venido. Esto es como extraer el apéndice, no hay modo de hacerlo sin un corte en el abdomen. Es decir, si estamos buscando procesos de cambio en las familias, es esperable que vengan crisis con otras intervenciones, que a veces salgan llorando, que a veces salgan enojados, que a veces les caigas mal. Muchos de los pacientes que yo he visto y que siguen siendo mis pacientes o que vuelvo a encontrarme con ellos, ellos sí dicen que yo dije algo que les cayó mal o que salieron enojados, reconocen que se enojaban conmigo, pero eso no dañó la relación o no se perdió el paciente. Es decir, también hay que aprender que puedes arriesgarte a eso, puedes hacer que un paciente se enoje o que se sienta incómodo contigo, no quiere decir que va a dejar de ser tu paciente, sobre todo si después ve que eso que tú hiciste le permite tener una visión distinta de las cosas. Cuando Minuchin habla de los samuráis, y también leyendo a Mara Selvini y Palazzoli, que la vamos a citar mucho y ya les daré la bibliografía, hablan de que la terapia familiar puede ser como un combate. De hecho, se podría hacer incluso una adaptación de la obra El arte de la guerra a las técnicas de terapia familiar, que lo vamos a ver en el video, un poco a veces de engañar al enemigo. El enemigo no sabe qué es lo que estás haciendo. Alguien diría, bueno, pero porque estamos viendo a la familia como un enemigo. A veces es útil verlo así, pero eso se mantiene dentro de un contexto de doble vínculo que es terapéutico. Eso lo describió Bateson desde la década del 50. Así como hay un doble vínculo patológico que, de acuerdo a Bateson, podía predisponer a la esquizofrenia, él también descubre que algunos terapeutas que son muy efectivos mantienen un doble vínculo con sus pacientes. Son amigos y enemigos al mismo tiempo. De hecho, en 2 ocasiones en este libro, Minuchin dice que el terapeuta es amigo en lo manifiesto y adversario por debajo de la superficie. Que seguramente ustedes recordarán algunos momentos en la consulta en donde yo sí parecía como un adversario o un enemigo, decía cosas difíciles, o a veces cuando hacía el familiograma en el pizarrón y se sentían como evidenciados o agredidos, pero después yo era cercano y decía gracias por venir y estamos para servirles, lo que se les ofrezca. Ahí volví a ser otra vez como un amigo, ¿no? Que en otras obras Minuchin habla de un estilo de golpear y acariciar, que eso también hay que irlo ejercitando. Ahora, para que ustedes empiecen a exponer a las familias y se sientan confiados y empiecen un poco a abandonar esta posición que yo llamaría sobreprotectora, pues el primer paso es empezar a ver familias. Cuando tengan la oportunidad en urgencias, aprovechando que el paciente viene con toda la familia, pues pásenlos a la consulta y pregúntenles qué opinan de lo que le pasa al paciente. Y esto un poco les va a ir quitando el temor a pasar a la familia completa, que ese temor yo lo viví en mi momento, ¿no? A mí me daba miedo pasar a las familias y mi pretexto para no pasar a la familia completa era que no había sillas, ¿no? Yo les cerraba la puerta y decía, no, es que queremos pasar todos, no, pero es que no hay sillas, no hay suficientes sillas. No importa parados. No, lo que pasa es que hay una regla que dice que no pueden estar parados. Y ya cerraba la puerta, ¿no? Y muchos psiquiatras se sienten más cómodos nada más con el niño. Pásame al niño y ya, más a gusto, más cómodo, aunque no resuelvas gran cosa, ¿no? En vez de tener a los papás ahí dándose con todo. Pero empiezan a exponerse a la familia, pasen a la familia, aunque estén parados, y se van a dar cuenta que las familias no los van a violentar ni les van a generar ningún daño. Bueno, esa es una reflexión final. Por eso es interesante, esto viene todavía en el capítulo de espontaneidad. Dice, en el caso ideal debería excluir el terapeuta familiar de su clientela a las familias que se encuentran en un estadio de desarrollo que él mismo no ha experimentado todavía. Si esto es imposible, debería admitir su ignorancia y solicitar a la familia que lo eduque en estos temas. Se vale hacer esto, o sea, decir, por ejemplo, a la familia, yo no tengo hijos, o yo no estoy casado, o yo soy hijo de familia, yo vivo con mis papás,
no sé lo que es la independencia, no sé lo que es tener una criatura, usted ayúdame a entenderlo, ¿no? Porque aquí dice que admitas tu ignorancia y dejes que la familia te eduque. Pero también tú puedes ser un poco actor y decir cosas a lo mejor un poco ficticias, ¿no? Y de esa manera mostrarte con seguridad frente a la familia y la familia asuma que tú tienes experiencia en cierto campo. Obviamente sabemos como psiquiatras que no tenemos que tener todas las experiencias para ayudar a personas que sí, ¿no? Temas como uso de sustancias, pues no quise que las vas a experimentar, o abuso sexual, pues no vas a ir a que abusen de ti para entenderlos. Lo mismo sucede con la familia. Entonces digamos, pero a veces sí pasa que un terapeuta familiar, a lo mejor que es soltero, que no tiene hijos o que vive con sus padres, se sienta muy inseguro de ver a las familias porque su etapa del desarrollo del ciclo vital es distinta a la de las familias que ve. Pero con la experiencia esto no es un obstáculo importante. Bueno, el siguiente capítulo es se llama Familias, pero eso lo vamos a ver hasta la siguiente.